Sí, profe. Entonces, una vez más, ¿no? Vamos a elaborar Profe. el ejercicio 1 ya en C++. Es decir, el ejercicio 1 me dice lo siguiente: diseñar un algoritmo que solicite el ingreso de un número entero, ¿cierto? Y determinar si es positivo o es negativo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ingresar un número entero. Una vez que yo ingreso un número entero, mi programa tiene que decirme si ese número es positivo o es negativo. Entonces, para ello, como les decía, ya tengo la solución en PCIN. Tenemos la solución en PCIN. Pero yo quiero la solución en C++. Entonces, como ya tengo esta referencia, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Ya tengo la solución en PCIN, lo copio y lo pego a la hoja nueva de C++. ¿Ya? Ahí está. Lo pego a la hoja nueva de C++. Ahí está. Muy bien. Entonces, aparentemente parece que no hubiera ningún error, ¿cierto? Aparentemente. Pero si es que yo lo ejecuto, van a saltar los errores, ¿cierto? Vamos a suponer que lo voy a ejecutar, a ver. Me dice, ve, voy a guardar el ejercicio. Le voy a colocar acá tarea 1. Voy a crear una carpeta tarea 1 en mi caso, y voy a crear una carpeta para cada ejercicio que voy desarrollando. Por ejemplo, ¿no? En este caso, para el ejercicio 1, ejercicio 01. Y lo mismo hago para el siguiente, para el nombre del ejercicio que voy a guardar, ¿no? Ejercicio 01. Y lo guardo. Ahí está. Entonces vemos que al momento que se compila, salta el primer error, ¿no? Acá me dice algoritmo num positivo. Me está saliendo errores, por lo tanto no me va a mostrar la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque sencillamente esta no es la forma de programar en C++, ¿cierto? Esta es la forma de elaborar un algoritmo en PCIN. Entonces, esto yo lo voy a modificar a C++. Entonces, el algoritmo num positivo no me sirve, lo elimino. ¿Cómo iniciamos en C++ diseñando un programa? ¿Cómo lo hacemos? A ver, si me ayudan, ¿cómo lo hacemos? Ingresamos a la librería. La librería. La librería directiva. La Que viene a ser include muy bien, entonces numeral, ya. Numeral include. numeral include y ostrea. Signo mayor, que diga. Ya, numeral incluye. Mayor y menor signo. Ya. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Y ¿Qué ostrea. tal? Buenas El tardes. signo Ya. Ahí está, ¿cierto? Include y Austrian. Muy bien. ¿Qué más? Ya se le incluye y Austrian. ¿Qué más? ¿Qué sigue ahora? Luego sigue el using. Using Namespace. namespace. No sé cómo se pronuncia. Namespace. Se escribe namespace. Es namespace. STD. Ya. STD. Punto y coma. Using namespace. Ya. Using Using. namespace. Using. You. You. Ah, sí. Using. Así se pronuncia. Using Using. namespace. ¿Qué quiere decir? Usando espacio de nombre. Espacio de nombre. Muy bien. Using qué, using qué, profesor. Namespace. Namespace. Namesh. Y si no, pues, si es que no saben, si lo copian, se van a su Google, ¿ya? Se van a su Google, buscan su traductor, ¿ya?
esa manera se aprende. Traductor, traductor. A ver, vamos a ver cómo se escucha. En este caso, de inglés a español. Hasta de inglés a español. Ahora vamos a ver cómo se escucha, cómo se traduce usando espacio en nombres. Se pronuncia de la siguiente manera. ¿Ve? Era lo contrario. Teléfono. Using namespace. ¿Se escuchó o no? ¿Sí se escuchó? ¿Se escuchó? Using No, profe, no se namespace. escuchó. No, no se escuchó, profe. Ah, ya. Sí, profesor, se escuchó un poquito, ¿no? Poquito. Ya, ya bueno. Para la próxima será. Pero es using namespace. Ya. Using namespace. Bien, a ver. Para no hacernos tarde, porque son 5:42, ya hemos perdido tiempo. ¿Ver? Entonces, continuamos acá. Ya, continuamos acá. Decimos, ¿no? Using namespace. Ya saben, ¿para qué utilizo esa instrucción? Para poder utilizar con y la palabra sin. Muy bien. Esta línea 3 me dice, según PCI, ¿qué hace la línea 3? A ver, según PCI, ¿en qué cosa hacíamos ahí? Definición. Sí, pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hace esa línea? Con sus propias palabras, dígame, profe, esta línea hace esto. ¿Qué hace? ¿Cuál línea, profesor? La línea 3 que estoy mostrando, la 3. Según PCI, ¿en qué cosa hacíamos ahí? Cuando dice Ahí son las definir variables, el inicio de las variables. ¿Cómo? A ver, repite, por favor. Es el inicio de las variables, profesor. Las variables. Inicio de variables. Ahí estamos definiendo variables, ¿cierto? Definiendo variables. Sí. Por eso decía Ajá. definir. Entonces, esto, en otras palabras, para C++ es la declaración de variables, ¿cierto? La declaración de variables. ¿Qué variable voy a declarar? La variable n. Ahí está, ¿cierto? Ahí N. está. Definir n como entero. Si yo ya sé que esto es n como entero, significa que este es un INTN, ¿cierto? ¿O no? Simplemente esto se convierte en un INTN, porque me dice que n como entero, eso es en PCI, pero en C++ se declara de otra forma. ¿Me dejo entender? Hasta ahí se entiende la parte cómo voy modificando. ¿Sí? ¿Se entiende cómo voy modificando el código de PCI en C++? A ver, por favor, los escucho. Sí, profesor. Sí se entiende, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ahora, esta palabra escribir, simplemente pues la borro y la voy a reemplazar ¿por quién? ¿Por quién reemplazo esa palabra? Escribir. Code. Por code. ¿Cierto? Ese es el code. Ahí está. Code. Code. Ingrese un número y le agrego un punto y coma al final. Muy bien. Ahora, este leer lo reemplazo por Sí. sin. Ujú. Lo reemplazamos por sin Sin mayor. y al final de la línea colocamos punto y coma. Punto. Muy bien. Ahora viene la condicional. Me dice si. Para C++, ¿cómo es la condición? ¿Cuál es la palabra para la condición? Ese sí. ¿En qué se convierte ahora? If. En un if, ¿cierto? En un If. Ujú. Muy bien. If n igual 0, entonces, esta palabra entonces ya no va en C++, se sobreentiende, ¿ya? Esta parte que dice si no, se convierte en else,
¿ya? O else, como quieren llamarle. Este sí se convierte en if. Ese entonces lo borramos. Ese si no se convierte en else. Ese fin del sí ya no va. El fin del otro sí tampoco va. Modificamos todo lo que diga escribir. Aquí está. ¿Por quién? Por co. Todo lo que dice escribir le vamos a poner co. Ya, todo lo que diga escribir le vamos a colocar co. Ahí está. Acá hay otro escribir. Lo reemplazamos por co. Aquí hay otro escribir. Lo reemplazo por co. Ya saben, revisan que cada línea, cada instrucción debe terminar en punto y coma. Cada instrucción debe terminar en punto y Sí, coma. profe, pero también le faltan los corchetes. Cuando recién empieza y cuando acaba, no lo supuesto. Sí, está bien, Mari Carmen. Muy buena observación. Ujú. Entonces faltan los corchetes, como dijo su compañera, ¿no? Entonces, sí, por eso estamos modificando. Entonces, esta parte del fin del algoritmo también se va. Ya, se va. Entonces, aún no hemos terminado, nos falta mucho. Por ejemplo, ¿no? Después del include Jostian viene el using namespace. Después de eso, faltaba la función principal, que era el intMy. INTMY Eso no lo falta. habíamos puesto. Teníamos que abrir y cerrar llaves. Ujú. Y todo Y eso ya lo va dentro último, de esa el llave, ¿cierto? return. Ujú. Todo eso va dentro de las llaves. Ahí. Y acá, antes de cerrar llaves, la última llave va a la palabra return 0. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, su compañera mencionaba, profesor, falta las llaves. Muy cierto. Después del if faltan las llaves. Entonces significa que aquí agregamos llaves y cerramos llaves. Por lo tanto, ese code tiene que estar dentro de las dos llaves. Ahí. Muy bien. Ahora, ese else y luego if también lo puedo subir acá. Ahí, por ejemplo, ¿no? Else if, separado por un espacio, else if. De tal manera que en esta parte puedo agregar las llaves, ¿ya? Y colocamos esto dentro de las llaves. Ahí. Muy bien. ¿Hay otro else if? Ya no. Entonces, solo me quedaría esto. Abro llaves y cierro llaves. Y por lo tanto esto lo llevo dentro de las llaves. Ahí. Entonces, de esa manera he modificado el código que tenía de PCI, lo he modificado a C++. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió esa forma cómo estamos haciendo esta parte de modificar el código de PCI en C++? A ver, los escucho. Sí, profe, una pregunta. En el if, entre paréntesis, n, mayor que 0, ¿por qué lo ha puesto? No me di cuenta. ¿Esto? Eso. Sí, profe, sí, en esa parte. Ya ver. Esto simplemente era la condición que estaba así. Solo que yo lo he subido arriba, ahí. ¿Me dejo entender? Porque esa condición está evaluando si el número que yo ingreso es mayor que 0, para que me diga que sea positivo. Y si no cumple, simplemente me va a decir que es negativo. Lo pueden dejar así o lo pueden dejar así como ustedes lo entiendan. ¿Ya?
Lo pueden manejar así también. Porque en todo caso, lo podríamos, por ejemplo, de repente agregar otra llave acá. Si es que lo hago así, ¿no? Y después otra llave al final. Algo así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, quisiera escucharlos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende cómo estoy modificando esta parte del código? ¿O no se entiende? A ver, sean sinceros, por favor. A ver, chicos, por favor, los escucho, no se queden callados. Hablen. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Así que he hecho así como una repasadita para poderlo entender mejor. Ya, a ver. A ver, esto que está de amarillo es código, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que está de amarillo, Sí, profe, ese estaba en PCI. Ya. yo puedo coger este mismo código que está en PCI y lo puedo llevar a C++. Aquí. Lo puedo llevar a C++. ¿Ya? Lo puedo llevar a C++. Ahí lo pego, por ejemplo, ¿no? Lo estoy pegando. Pero, si yo lo ejecuto, me va a salir error. ¿Por qué? Porque este código es PCI, no es C++. ¿Cierto? Si me dejo entender, si yo compilo este programa, ya, Entiendo. sencillamente me va a salir error. Ahí está, ¿cierto? Me sale error. ¿Por qué me sale error? A ver, ¿por qué me sale error? ¿Cuál es el motivo que me sale error? A ver, los escucho con sus propias palabras. Porque está modificado en PCI y nosotros Me voy. en... Porque la forma de programar... Porque no están los códigos correctos. A ver, te escucho bien. Repite, por favor. Porque no están los códigos correctos, profesor. Ya, muy bien. Porque la forma de programación que yo tengo ahí está en PCI, no es C++, sino es PCI. Pero ese código me sirve para llevarlo a C++, porque es fácil interpretarlo y modificarlo. ¿Cierto? Es fácil. Pues nosotros sabemos que un programa en C++ comienza con la directiva y la librería. Por lo tanto, diríamos numeral incluye y Austrian. Ya. Numeral incluye y Austrian, que es la directiva y la librería. Ya, que es la directiva y la librería. Ahora, vamos a colocar la instrucción using namespace, que también debo colocarlo al inicio, using namespace. Using namespace std. Muy bien. Luego de ese using namespace std, tengo que colocar la función principal, que es int my entre paréntesis, ¿cierto? Muy bien. Ahora, acuérdense que también después de la función principal yo tengo que tener La llavecita. las llaves de apertura y cierre, ¿cierto? De mi programa. Esto. Muy bien. Hasta aquí todo magnífico. Entonces, aquí van a ir las acciones de todo mi programa. Ahí van a ir las acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Esas acciones pues son las variables, cuando declaramos variables, ¿cierto? ¿Qué más? Los ingresos,
¿cierto? ¿Qué más? El proceso. ¿Qué más? Las salidas, ¿cierto? Todo esto va dentro del cuerpo del programa. Muy bien. Entonces, pero como yo ya tengo el código de PCInt, simplemente pues voy a coger ese código y lo voy a modificar. ¿Ya? Voy a coger ese código y lo voy a modificar. Porque recuerden, ¿qué me dice mi programa? El ejercicio número 1, ¿qué cosa me dice? Lo voy a copiar acá también para que lo tengan en cuenta. Ya, a ver, entonces, si yo leo el enunciado del ejercicio 1, me dice diseñar un algoritmo ya que solicite el ingreso de un número. Entonces voy a ingresar un número entero. Y una vez que yo ingreso ese número de tipo entero, mi programa tiene que decirme si es que ese número es positivo o en todo caso es negativo. ¿Cierto? Pues eso es lo que me están pidiendo como solución. Entonces, a raíz de que yo ya tengo el código en PCInt, es una ayuda para yo transformarlo a C++. Por lo tanto, todo esto que está acá me va a servir, menos el inicio y el fin del algoritmo. ¿Ya? Menos estas cosas. Entonces, esto son las acciones en PCInt, pero que ahora lo voy a convertir en acciones de C++. Ahí. Esto ya lo borro. Ya. Al final acuérdense que tiene que ir el return 0. Muy bien. Y ahora comenzamos a modificar. ¿Qué vamos a modificar? Todo esto vamos a modificar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si ahora me dejé entender mejor. ¿Preguntas? No, profe, hasta ahí va bien. Ya. Muy bien, entonces, ¿cuál es el primer paso dentro del bloque de instrucciones o las acciones? Sabemos que tenemos que declarar variables, ¿cierto? Aquí tenemos que declarar variables. Ya. Tengo que declarar las variables. ¿Y qué variables voy a declarar? En todo mi programa me dice que solo tengo que ingresar un número y ese número tiene que ser entero. Por lo tanto, yo asumo que la variable es intn, ¿cierto? Int de entero y la variable n que representa al número, ¿cierto? La variable n que representa el número. Por lo tanto, en PCInt yo lo hacía de esta manera, definir n como entero. Ahora ya no lo hago así, pero sí me sirve esta línea porque yo voy a asumir que este n es un entero. ¿Me dejo entender? Este n es un entero. ¿Y cómo se declara una variable entera en PCInt? En C++, simplemente colocando int n y al final el punto y coma. Ya lo modifiqué. ¿Hasta aquí me dejé entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo en esta línea 9 y la línea 10? En esta línea 9 y 10 lo que se está haciendo es ingresar un dato, ¿cierto? Ingresar un dato por teclado. Por lo tanto, ese es el ingreso de datos. ¿Cierto? Ese es el ingreso de datos. Si en PCInt para poder ingresar un dato utilizábamos la palabra escribir, en C++ utilizamos la palabra code, ¿ya? Code, seguido de los símbolos menor
y otra vez menor, así, co, ¿ya? Y la diferencia es que al final va punto y coma. En PCIN también le podía colocar punto y coma, pero no era estricto, o sea, no me exigía. Si es que le colocaba punto y coma o no le colocaba punto y coma, igual mi algoritmo corría, ¿no? Se ejecutaba. En el caso de C++, por ser un lenguaje de programación, si es que me olvido del punto y coma, simplemente me arroja error. Así de sencillo. Entonces acá, si en PCIN, en la línea 11, era leer, en C++ significa sin. Y signo de mayor, 2 veces. Y el punto y coma al final. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo modifiqué la línea 10 y la línea 11? A ver, ¿preguntas? A ver, los escucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguno, profesor, si se va entendiendo. Ya, muy bien. Profe, ahí estas líneas 10 y 11 pueden ir juntos, o sea, separadas, de ingreso un número punto y coma, después seguir sin, ¿o no? Sí, puede ir junto, todo puedes colocarlo en la misma línea, es decir, en la línea 10, no hay problema. Pero siempre y cuando esté separado por el punto y coma, ya, es decir, así, ¿no? O sea, si yo lo coloco en la misma línea, es válido, pero siempre y cuando que el co esté separado por el punto y coma de la parte que dice sin. ¿Me dejo entender? Así. Ya, sí es válido. Ya, profe. Ya, muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho el ingreso, ahora viene el proceso. El proceso. ¿Ya? Muy bien, el proceso. Ahora, en este proceso, ¿qué estamos trabajando? Condicional, ¿cierto? Estamos trabajando condicional. La condicional is else. Muy bien. Estamos trabajando la condicional. Entonces, ¿y cómo trabajamos? Todo esto es condición, miren. Si, entonces, ya, si no, si, entonces, si no, hasta acá. Todo es condición, todo eso es condicional. Entonces, para continuar modificando, como acá ya tengo que todo lo que era escribir es code, lo sigo modificando, ya después modifico las condiciones. Entonces decimos code ya code punto y coma al final, ya. Donde hay otro escribir, acá hay otro escribir, lo modifico por code y punto y coma al final. En la línea 18 observamos otro escribir, lo reemplazamos por code y punto y coma al final. Muy bien. Pregunto, ¿hay otra palabra a escribir que de repente me haya olvidado de modificar? A ver, revisen. ¿Hay otra palabra a escribir que me haya olvidado de modificar? ¿Sí o no? No, profe, No. ya no hay más. Entonces, como ya no hay más, ahora vamos a modificar las condiciones, los términos de la condición. ¿Ya? Entonces, si en PCIN la condición era sí, entonces, si no, ¿ya? Sí, entonces, si no, entonces todo lo que en PCIN era así, en C++ se convierte en if. Entonces ubicamos, ahí hay un sí, simplemente decimos if. Muy bien. Ubicamos el otro sí, acá está, ahora sería if. Ubicamos el otro sí, ya no hay otro sí. Muy bien. Ahora, lo que en PCIN era si no, en C++ es else. Ya, else. Muy bien.
Acá hay otro si no, se convierte en else. Muy bien. Y entonces, de esa manera estamos modificando la condicional. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende por qué modifico if por else? Perdón, en lugar de si, reemplazo por la palabra if, y en lugar de si no, estoy reemplazando por la palabra else. ¿Se entiende la modificación, sí o no? ¿Se entiende la modificación? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe, sí se entiende. Muy bien. Entonces seguimos modificando. Ya, dentro de PCI la condicional era sí entonces, pero dentro de C++ el entonces ya no se escribe, se sobreentiende, ya se sobreentiende. En otros lenguajes, por ejemplo, como Visual, ya se utiliza para presentar la palabra de entonces, ahí se utiliza la palabra then en inglés, ¿no? Then, que significa entonces. Si n es igual a 0, then, o sea, entonces el número es neutro, ¿ya? Pero en C++ no lo utilizamos, se sobreentiende el entonces, se sobreentiende el entonces. ¿Por qué? Decimos si n es igual a 0, entonces el número es neutro, ¿ya? Caso contrario, si n es mayor que 0, entonces se sobreentiende, entonces el número es positivo, ¿ya? Entonces el número es positivo. Dile que estás haciendo. Ya. Muy bien. Ahora, como ya no quiero esta parte del fin del sí, los elimino, ¿ya? El fin del sí los elimino. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta agregar o modificar dentro de la condición? A ver, ¿qué me falta? Las llavecitas. Colocar las llaves, ya. ¿Y cómo van las llaves? ¿Cómo van las La llaves? parte de donde if. Ya. Entonces diríamos, abrimos llaves y cerramos, ya, es una forma ahí. Y esto que está acá, lo No se cortamos veía y más lo pegamos. arriba. O si no se quieren confundir, antes de eso, seleccionan la línea, ya, seleccionan la línea, dan un control X para cortar, agregan las llaves y luego dan un control V, ¿ya? Entonces, ahí ya lo tienen dentro de las llaves. Sí. A ver, un ratito, por favor. Me dan un minuto, ¿sí? You are now muted. You are now Vayan unmuted. intentando haciéndolo ustedes, ¿ya? ¿Me escucharon? Un minuto y vuelvo, por favor, ¿sí? Ya, profesor, yo ya lo hice. You are now muted. A ver, ahí está, vayan modificando.
Préndeme la luz, Alonso, por ahí, por favor. You are A now ver, unmuted. continuamos. Modificaron la parte que estábamos desarrollando. ¿Quién lo hizo? Sí. A ver, ¿me escuchan, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí, me lo escucha. Ya, muy bien. Entonces seguimos modificando, seguimos modificando. De la misma manera, voy a hacer lo mismo con la línea 17, corto, agrego las llaves y pego. Lo mismo voy a hacer con la línea 20, corto, agrego las llaves y pego. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos modificado el ejercicio número 1, que estaba en PCIN, ahora lo tengo en C++. La solución la tengo en C++. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte, cómo estoy modificando de PCIN a C++? ¿O se les parece complicado? A ver, quisiera escucharlos también. ¿Qué tal les parece? ¿Fácil, difícil, muy engorroso? Mejor lo hacemos desde cero. A ver, los escucho sus sugerencias. Bueno, sí, es similar al otro programa, lo único que se tiene que aprender lo que es un poco de inglés para ingresar los datos. Sí, exactamente, es eso, ¿no? En PCIN trabajábamos más que todo en un lenguaje español, ¿no? Porque acuérdense, trabajábamos términos como escribir, leer, ¿cierto? Sí, entonces, repetir, algo así, ¿no? Estos términos acá cambian, porque en un lenguaje de programación, pues ya los términos o estas palabras están escritas en inglés, ¿ya? Pues por eso cambian las sentencias, ¿no? Están en inglés. Pero como les decía, ¿no? Si ya lo tenemos en PCIN es una ayuda para poder desarrollarlo en C++. A ver, ¿quiénes desarrollaron la solución en su computador y ejecutaron la solución? Profe, yo he ejecutado el programa. A ver. Pero hay un problema. O sea, no tengo errores en el programa, pero por ejemplo, ya cuando yo inicio el programa lo ejecuto y pongo, por ejemplo, un número positivo, me sale el número es negativo. Y está igualito, así como está viendo usted. No sé qué problema hay. Ya, a ver, vamos a compilarlo. A ver, Lucero, te escucho. ¿Qué inconveniente tuviste tú? Lucero. Bueno, hasta ahorita ninguno, profesor, será porque he puesto un número negativo, por eso es que me sale el resultado que el número es negativo, pero voy a comprobar como un número positivo a ver si es que no me bota ningún error. Ya, muy bien. A ver, estoy compilando también, Supuestamente no tengo errores, supuestamente. Me dice que ingrese un número, vamos a ingresar 5 y me dice que el número es negativo. El mismo error que le sale a su compañero. Muy bien, volvemos a ejecutar. Voy a ingresar por decir 0 y me dice que el número es negativo. Muy bien, vamos a ingresar a ver un número negativo ahora. A ver, voy a ingresar por decir menos 9 y me sale que el número es negativo. Bueno, en ese caso sí es negativo, ¿no? Pero en los dos casos anteriores no es la forma correcta de decirme que el número es negativo. Sí, profesor, en algo estamos fallando. Inconveniente. A ver, ustedes analicen la parte del código y más o menos deduzcan de dónde podría venir el error. A ver, ¿de dónde procederá ese error entonces?
Hay un detalle. Dentro de C++, ¿ya? Nosotros cuando queríamos igualar, ¿ya? Queríamos comparar, por ejemplo, una variable con un determinado valor, como es el caso de la línea 12, que decimos, si n es igual a 0, es decir, ¿qué quiere decir? Que si el número que yo ingreso es igual a 0, me diga que es neutro. En este caso, para C++, para poder realizar la igualación, tenemos que utilizar doble igual, ¿ya? Doble igual, ¿ya? La forma correcta sería esta: n es igual a 0, ¿ya? Utilizando doble igual. A ver, ahora vamos a probar. Compilamos de nuevo. Ingresamos el número 8 y ahora sí me dice que el número es positivo. ¿Se dan cuenta? Compilo de nuevo. Ingreso, por decir, 0 y ahora me dice que el número es neutro, porque verdaderamente está comparando. ¿Es 0 igual 0? Sí. Por lo tanto, el número es neutro. Sí, profe, ya con eso ya se arregló este problema. Entonces, ¿cuál era el detalle? De que la condición, la primera condición que estábamos evaluando para que decir si el número era neutro, solamente estábamos utilizando un igual. En C++ trabaja con dos signos de igual para hacer una comparación de ese tipo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Capture pantalla, a ver ahí, Lucero. ¿Sí estás haciendo la captura de pantalla, Lucero, o te olvidaste? Lucero. O cualquiera de ustedes. Sí, de hace rato. Ah, ya, ok. Pero ahí tiene que desarrollar ahí. A ver, hay una captura de pantalla. A ver, el ratito. Ahí, ¿ya está? Muy bien. A ver, por aquí vi a... ¿Quién está? Ángeles. A ver, voy agregando su asistencia una vez para los que faltan, porque si no luego me olvido. A ver, tenemos Ángeles, Edín, Gerardo Araujo. A ver. Araujo, si está. José Carmen, ¿se encuentra? José Carmen. No está, ¿no? Cruz Ochoa Marisol. No ingresó, ¿no? Guerrero Bancayán, Gina. Tampoco está. Guerrero y Panaqué, Rosita.
Zapata Leomi. Herrera Zapata Leomi no está, ¿no? A ver, Edín sí está, ¿no? Lima Rueda Edín. Ángeles sí está, ¿no? Ángeles sí está. Jennifer. Muy bien, nadie más. A ver, preguntas. A ver, preguntas, por favor. ¿Se entendió esta parte, sí o no? A ver qué nos dice Carolina, Ángeles, Edín, Jackson, José Enrique, Kirvin, María Los Ángeles, Mari Carmen, Mauro y Lucero. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo realizamos o cómo modificamos un código de PCI en C++? ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Sí, profe. Muy bien. A ver. Ahora el ejercicio número 2, a ver. Es la misma mecánica, el ejercicio número 2. A ver, el ejercicio número 2 dice lo siguiente. Vamos a copiar el enunciado. A ver, ¿estamos listos? ¿Me confirman? ¿Estamos listos? Ejercicio número 2. ¿Me confirman? ¿Estamos listos para desarrollar el ejercicio 2? A ver, confirmen, por favor. Sí, profe. Ya, muy bien. El ejercicio 2 me dice lo siguiente, ¿no? Vamos a diseñar un algoritmo que solicite ingresar un número. Me está pidiendo un número. ¿Ya? Una vez que yo ingreso ese número, tengo que comprobar si el número es positivo o es negativo. ¿Ya? Tengo que comprobar si es positivo o es negativo. Ahora, si el número es positivo, ¿ya? Me dice que debo calcular, acá me está diciendo, si el número es positivo, además se debe calcular el cuadrado de dicho número. Es decir, si yo ingreso 10, mi programa va a preguntar, ¿no? 10 es un número positivo, entonces sí es positivo. Y si es positivo, ahora me va a tener que dar el cuadrado, es decir, 10 por 10, o sea, me va a tener que dar un resultado de 100. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, en PCIN, la solución era de la siguiente manera, en PCIN.
Ya, en PCIN estaba planteada de la siguiente manera. Esa era la solución en PCIN. Entonces, en C++, nosotros lo vamos a implementar de la siguiente forma. Vamos a agregar la librería, la directiva, la instrucción using namespace, la función principal, lo vamos a agregar, ahí está. ¿Ya? Y comenzamos a modificar. ¿Estamos listos para modificar? ¿Me confirman? ¿Estamos listos? A ver, por favor, confirmen, ¿estamos listos para modificar? Sí, profesor. Muy bien. Ya, entonces, agregamos la llave de inicio y de cierre. ¿Ya? Agregamos la llave de inicio y de cierre. Y vamos a copiar el código que tenemos del programa PCIN. ¿Ya? Vamos a cortar y a pegar el código del programa PCIN. Muy bien. La línea 8 no la necesito, porque era el título del algoritmo, no la necesito. La línea 19 tampoco lo necesito, porque era el fin del algoritmo, no lo necesito. Me quedo básicamente con el cuerpo para modificarlo. Entonces, comenzamos a modificar. Entonces, esto era la variables. Variables. ¿Qué variables tenemos? A ver, ¿me pueden decir qué variables tenemos? ¿Me escuchan? A ver, por favor, ¿me pueden decir qué variables tenemos? N. Ya, la variable n, muy bien. ¿Qué más? Ya. ¿Cuántas variables tenemos en mi programa? 1, 2, 3, 4. Ya. N es una variable. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra variable? ¿O ya no hay? El valor. N y la variable valor, ¿cierto? ¿De qué tipo? Entero. Entero, muy bien. Por lo tanto, quedaría, la línea 9 va a quedar como int n, valor, ¿cierto? Y al final punto y coma. Y de esa manera modificamos la línea 9. A ver, ¿cómo modificamos la línea 11 y 12? A ver si me ayudan. Ustedes me van indicando, yo lo voy modificando, a ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo dice, profesor? Quiero que ustedes me indiquen cómo modifico la línea 11 y la línea 12. ¿Cómo, profesor? Pues se borraría escribir. Ya, borramos escribir. Se pone la palabra co. Ya, ¿qué más? Con menor. Menor. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, Lucero? Ya, y lo que está ahí, pues ingrese lo que está solicitando, ingrese un número. Ya. Hasta ahí modifico, no modifico nada más. Hasta ahí está todo bien. Falta el dato que es leer coma. ¿Dónde? ¿Punto y coma me dijiste? Sí. No se olviden, al final del code, punto y coma, al final del sin, punto y coma. Todas las instrucciones llevan punto y coma. ¿Ya? No se olviden de eso. Profesor, pero ahí, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, te escucho. No lo escucho. Sí, te escucho. Ahí hay un audio activado, no sé si era el tuyo.
Te escucho, te escucho. Se escucha bien bajito, profesor, su voz. Ahí, ¿qué tal me escuchas? Ahí, Ahí sí profesor, ahí. ahí sí se le escucha recontra bien. lo escucho. Ahí sí se le escucha bien, profesor. Ya, en ese caso, ahí me estoy metiendo el micro a la boca para que me escuchen. Ya, a ver. A ver, vamos. A ver, les decía, ¿no? No se olviden que después de cada línea va un punto y coma en las instrucciones. ¿Ya? Ya hemos modificado los ingresos. Ahora vamos a modificar el proceso. A ver, dentro de la sala tenemos, a ver, Jennifer, ¿cómo sería la siguiente? ¿Cómo puedo modificar la línea 14? A ver, Jennifer, ¿me puedes decir cómo modifico la línea 14? Jennifer. Jennifer, ¿cómo modificamos la línea 14? Ahí sería if. A ver, voy preguntando a cada participante, ¿ya? Ya lo usé un ratito. A ver, Carolina. Ok, profesor. Carolina, ¿cómo modifico la línea 14? ¿Me podría decir cómo modifico la línea 14, Carolina? Con if. Con if, muy bien. Entonces, en lugar de sí, le coloco if. Muy bien. If. Y aparte, el entonces no lo necesito, por lo tanto lo borro. Muy bien, Carolina, gracias. De A nada. ver, línea 15. A ver, la línea 15. Diana Caterine, ¿cómo modificamos la línea 15? A ver, ¿me puedes decir? Diana. Ahí se pone. ¿Sí me escucha? Te escucho, Diana, te escucho. Ahí en el número 15, ahí donde escribir se borra y se pone code. Ya. Borramos escribir. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, te escuché. Y digitamos co. Ya, ¿qué más? Co. ¿Qué más, Diana? ¿Qué más? Diana. Sí, profesor. En el otro se pone sí. Sin. A ver, Diana. Estamos en la línea 15. Aquí en valor, profesor. En valor. En valor. No. No, Diana. No. No Estoy mal. colocamos sin. No, Está confundido. Ujú. en Go todavía le falta menor, los signos menores, dos seguidos. Así es. Y antes del Go tiene que abrir corchetes. Ya. Ujú. Entonces, Y al final punto y coma. punto y coma. Ya Muy marcó. bien. No es bulla, hijo. Muy bien, sí, ya, así quedaría, ¿no? Ya, después agregamos los corchetes, ya después agregamos. O agregamos de una vez, a ver. Si no, vamos agregando. Después mejor agregamos, ya, después. A ver. La línea 16 lo modificamos. ¿Qué dicen? A ver, le voy a preguntar, a ver. No, Edín, profesor. a ver, Edín, ¿la línea 16 lo modifico, sí o no? La que estoy resaltando. ¿Mm? No, profe. No, ya, sí, no se modifica. ¿Por qué no se modifica? A ver, Edín, con tu Porque ese es el valor. lo que tú entiendas. ¿Por qué no modificamos la línea 16? Profe, ¿yo puedo responderle? A ver, José, ¿por qué? Porque ese es su ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que le pide, pe. Porque este es parte del proceso, ¿cierto? Es un cálculo. Una fórmula que me permite calcular el cuadrado del número, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no lo voy a modificar. Muy bien.
A ver, línea 17. Vamos a ver quién es el afortunado por acá en la línea 17. A ver, Jennifer, si me escuchas. Jennifer Zapata Berro. Jennifer Danuska Zapata Berro. ¿Sí me escuchas? A ver, ¿me podrías decir cómo modifico la línea 17 que estoy señalando? A ver, quisiera escucharte cómo modificamos esa línea. Jackson, ¿cómo modifico la línea 17? Jackson. Profesor, todavía estoy un poco perdido por lo que no estoy en las clases anteriores, solamente estoy observando y para ponerme al día. Ya, ya. Muy bien, Jackson. A ver, siguiente. José ya participó. Kirvin, a ver, Kirvin, ¿cómo modificamos la línea 17? ¿Con co? Ya. ¿Dónde colocamos co? Borramos el escribir. Ya, co, ¿qué más? Menor, menor. Ya, muy bien. Luego. Y al final de valor, punto y coma. Ya, punto y coma. ¿Qué más? A ver, línea 18, a ver. ¿A quién le toca la fortuna a la línea 18? María de Los Ángeles. A ver, María de Los Ángeles. ¿Cómo modifico la línea 18? María de Los Ángeles. A ver, María de Los Ángeles, ¿cómo modificamos la línea 18? María. María. A ver, María, parece que otra vez le dio la garrotera a María. ¿O sí me escucha María? No. Y a ver, Mari Carmen. Ya, Mari Carmen, la más fácil, Mari Carmen. Línea 18, Mari Carmen. Profe, lo eliminamos. Ya. No va si no. Ya. Entonces, lo elimino. ¿Y qué es lo que va? El si no, Ahí se cierra corchete, pero en el COU se abre corchete. no, Mari Carmen. A ver. Ahí va else. El si no se reemplaza por la palabra else. O else, si lo quieres llamar así. ¿Ya? ¿Me entendiste? Aquí, profe. Muy bien. Sí, sí. Ya. ¿Quién más queda por acá? A ver. Ya. Lucero, la línea 19. ¿Cómo quedaría la modificación? Ahí es co, profesor. Se borra escribir co. Con menor. Con menor. ¿Qué más? Ya está bien ahí, profesor. El último va punto y coma. Al final punto y coma. Ya, muy bien. La línea 20. ¿Qué hacemos con la línea 20? Return. 0. Return 0. Punto y coma. Y ahora pues falta acomodar las llavecitas. Muy bien, ahora acomodamos las llavecitas. Entonces nos vamos a las condiciones y verificamos desde comienza if, todo esto, ¿cierto? Todo eso corto y pego, ¿verdad? ¿Es conforme o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces cogemos toda Sí, esa profe. parte, cortamos, agregamos las llaves. Ya. Agregamos las llaves. Un ratito.
está, y control V, ahí está, ya, control V. Luego nos ubicamos después de la palabra else, cogemos, solamente hay una sola línea que está dentro de ese bloque, cortamos, agregamos llaves y pegamos. Ya, entonces, de esa manera acabamos de agregar las llaves a la condición. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro, profe. No, profe, todo claro, quedó todo claro. Sí, sí estamos entendiendo. Muy bien, José. Pues ahora compilamos, acá compilar y ejecutar. Vamos a guardar el ejercicio, vamos a crear una carpeta ejercicio 2. Ya, creamos la carpeta ejercicio 2, le damos doble clic y dentro de ella vamos a guardar el archivo ejercicio 2. Ya lo hemos guardado el ejercicio 2. Esperamos que aparezca la ventana de compilación. Ya, esperamos que aparezca la ventana de compilación. A ver, un minuto me dan, por favor. Profe, ahí no es donde le falta un corchete. A ver, un ratito, ¿eh? Abre y cierra. Sí, a ver, un ratito. You are now muted. Sí, te voy a enviar un audio. Okay. Gisela, Alonso está que le enseña a la Daniel a hacer su tarea. Yo estoy haciendo clase. De aquí que termino, lo voy a dejar, ¿ya? Ya, continúa, Alonso, continúa. A ver, ¿dónde estábamos acá? You are now unmuted. A ver, continuamos. ¿Decías algo, Mari Carmen, que faltaba una llave, mencionabas? No, Sí, profe, o sea, que abajo de valor igual a n, ahí no se cerrara que abrió arriba de code, y este sería otro nuevo corchete, estos dos. No, porque todo esto es parte de la condición n mayor a 0, ¿ya? Todo eso es parte de la condición n mayor a 0, o sea, en otras palabras tendrías que verlo así, solo que yo lo coloqué así para ahorrar espacio, ¿no? Y cuando ustedes programen lo pueden hacer así para que lo entiendan, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Entonces, Sí, lo escucho. Pero ¿dónde está el error? profesor, sí lo ¿Dónde está el escuchamos, error? profe. A ver, ¿cuál es el error? ¿Lo han podido detectar? ¿Por qué no nos sale? A ver, ¿lo han podido detectar, sí o no? ¿Por qué no sale ese error? A ver, vamos verificando línea por línea. En el ingreso de datos se realiza con la palabra con, ¿ya? Y se lee la variable con la palabra sin. Está correcto. La condición me dice n mayor a 0, es la forma correcta. Muy bien. Si n Profe, mayor a 0... ya lo... A ver, te escucho. Podría ser que, sí, podría ser que en vez de valor, lo pondríamos entonces con sin, que sería la lectura del code. Acá, en la línea 18 dices tú. Sí. Ya. Lo ¿No pondríamos... es que ahí nos arroja el error? Ya, a ver. Borramos valor, termina punto y coma. Ya.
Ahí nos arroja el error, ¿cierto? Y ajá, por eso le digo, y abajo sería, abajo de code sería sin, y ponemos valor ahí. Ya, les pregunto, la línea 18... Terminamos con... A ver, les pregunto, ¿cómo entienden cómo entienden ustedes a la línea 18? ¿Qué está haciendo la línea 18? Según ustedes, ¿qué hace esa línea? Ingresa ¿Qué nos da el número? A ver, ¿es un ingreso o es una salida? ¿Qué hace la línea 18? Es un ingreso, profe. Ingreso. ¿Seguros? Lean qué dice ahí. El número al cuadrado es... Es una salida. Esa es la salida, esa es la salida. Esa es la salida, porque Ya. ¿Y cómo representamos una salida en C++? Profesor, está mal, valor no va. Valor no va. Aquí. ¿Por qué no va valor? No. ¿Y cómo No va valor porque acá ¿Y cómo el mensaje le está diciendo el número. Pero acuérdense. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Te escucho. A ver, acuérdense que todo este código viene de PCIN. Por lo tanto, si tenemos la variable valor es porque en PCIN sí funcionaba. Miren el ejercicio 1. ¿Cómo representamos las salidas en el ejercicio 1? A ver, de todo el ejercicio 1, ¿cuál representa una salida? Menciónenme la línea que representa una salida. El cuadro. ¿Cuál? Ahora sí me escucho. Te escucho, te escucho. Te escucho. Sí, Lucero, te escucho. Profe, la salida es el 22. El 22. No, ese es un retorno. No es... La salida es aquello que te muestra un resultado o un mensaje. Profesor, en la parte creo que del ejercicio está pidiendo si el número es positivo, además debe calcular el cuadrado. Entonces en la salida debe de arrojar el cálculo del cuadrado de dicho número. Claro, por ejemplo, Bueno, si yo ingreso 2, ¿cierto? Si es que yo ingreso 2, ese 2 va a venir a la condición y va a decir 2 es mayor que 0, ¿verdadero o falso? 2 es mayor que 0, ¿verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, si es verdadero, entonces, ¿qué tiene que suceder? Ya, si es verdadero, mi programa tiene que mostrarme el número es positivo. Positivo, sí. Además de ser positivo, tiene que decirme que calcular el cuadrado, es decir, tiene que calcular esto. ¿Y cuál es el cuadrado? Sería, si es 2, sería 2 por 2, 4, ¿cierto? Valor va a valer 4. Y me va a mostrar el mensaje, el número al cuadrado es 4. 4. Porque valor en ese momento vale 4. Pero lo que no estamos haciendo de forma correcta es representando la salida cuando utilizamos un valor de alguna variable. En C++, y ya eso lo he hecho en el ejercicio de ayer, también en las estructuras secuenciales de la semana pasada también lo hicimos. Aquí va la palabra, va este signo, menor, ya, va ese signo, menor, menor, ya, menor, menor, ¿sí? Entonces, eso no se olviden. ¿Se dan cuenta? Esto nos estaba faltando. Ya, eso nos estaba faltando. Muy bien. Volvemos a ejecutar ahora. A ver, nos sigue saliendo error. Igualito nos sigue el mismo error. Ya. ¿Cuál será el motivo? A ver, sigan observando, sigan verificando, porque aparentemente está bien, pero nos sigue saliendo error. A ver, ¿cuál sería el posible error?
Yo ya lo detecté. ¿Ustedes lo detectaron o no? Después de cada instrucción, ¿qué va? Después de cada instrucción, ¿qué cosa va? El punto y coma, pues acá hay una fórmula. También le falta punto y coma. Ejecutamos de nuevo. Ya, esperamos que aparezca la ventana de ejecución, ahí está. Recién, porque ya no hay errores. Ingrese un número, ingreso 2. A ver. Ah, nosotros nos faltaba el punto y coma, por eso no salía el... Ya. Me dice el número es positivo, el número al cuadrado es 4. Aparentemente está bien, pero aparentemente me está mostrando los resultados bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que falta hacer en ese programa para que se muestre, el usuario lo pueda ver de alguna manera ordenada? Porque Ordenada. hay que ordenarlo, ¿cierto? Ahí lo vemos todo, Sí. todo junto, ¿cierto? Todo Ahí viene desordenado, hay que ser ordenado. NDL. Ujú. Ya, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Dónde? Aquí vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? A ver, para lograr ese orden. Ay, ¿Cuál? NDL. NDL NDL. o los saltos de línea, ¿cierto? Los NDL Sí. o los saltos de línea. Muy bien, por ejemplo, acá en ingreso yo puedo colocar un salto de línea, ¿ya? Un salto de línea. N. Acá también puedo colocar otro salto de línea. Aquí también puedo colocar otro salto de línea. Luego, en esta parte también podemos colocar otro salto de línea. Ya, de tal manera que me quede así. A ver, lo vamos probando ahora, a ver cómo nos va quedando. O también pueden utilizar el NDL. Ya depende de ustedes cómo mejor les parezca. A ver, me dice, ingrese un número. 2. Aparentemente ya se va arreglando, ¿no? Se va arreglando. Pero vemos que, por ejemplo, acá me sale, ingrese un número y sale pegado, ¿no? El ingreso. Entonces, esos detalles ustedes los van corrigiendo, pues, ¿no? Ingrese un número, acá me falta el 2 puntos, hacer los espacios para que no me aparezca junto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Compilamos de nuevo. Ahora sí me dice, ingrese un número. 2. Ahora está mejor, ¿no? Más ordenado. Si yo quiero que esta parte salga más abajo, también lo puedo realizar. Al final podemos hacer un salto de línea, al final de todo. Porque toda la instrucción if es esto. Al final de toda la instrucción if o de toda la condición podemos hacer un code menor menor NDL, ¿ya? NDL, un salto de línea. Compilamos de nuevo para ver ese cambio. 2 y ahora se nota más separado, ¿cierto? Logramos lo que queríamos hacer. Ustedes se dan cuenta que acá dice ingrese un y sale n y un puntito. ¿Por qué? Porque C++ la tilde no lo acepta. En ese caso tendrían que quitarle mejor la tilde, solamente la palabra número sin tilde, para que les pueda mostrar la U. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de dar por finalizado la actividad del día de hoy? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, los escucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, todo claro. Muy bien. A ver,
una captura de pantalla ahí, Lucero, una captura de pantalla. Profesor, ¿lo puede poner un poquito más? Ahí. Un ratito. Listo. Muy bien. Muy bien, entonces hemos desarrollado el ejercicio 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2. Para ustedes queda el ejercicio 3. Un ratito que se colgó. Ya. Para ustedes queda el ejercicio número 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Les doy un dato. ¿Ya? Les doy un dato. Esta parte que dice potencia, ¿ya? Potencia, se utiliza una función POW en C++, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en este ejercicio número 2 para que lo puedan ustedes utilizar en el ejercicio 3 que les va a pedir. Por ejemplo, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es una potencia, ¿cierto? N por N, ¿qué quiere decir? Es N al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, N por N significa N al cuadrado, ¿verdad? N al cuadrado. Entonces, nosotros podemos utilizar una función POW, ya, así, miren, POW, para representar un número elevado al cuadrado. POW, abrimos paréntesis, digitamos el número, ya, en este caso N, el número que estamos ingresando, coma, ya, y colocamos después de la coma la potencia a la que yo quiero elevar. Por ejemplo, si es al cuadrado, digito 2, si es al cubo, digito 3, ya, un ratito, si es al cubo, digitamos 3, si es a la décima, digito 10, y así sucesivamente, ya. Esta función POW me permite elevar un número al cuadrado, ya, elevar un número al cuadrado, un número al cubo. En realidad lo que me permite hacer es elevar un número a una potencia, ya, POW. POW es potencia. Para utilizar esta función POW necesito al inicio declarar la librería que contiene a esa función, ya. En este caso sería la librería match. Entonces decimos include match, ya, math, match.h, ya, match.h. Esa librería me va a permitir trabajar con la función POW, ya, con la función POW. De tal manera que cuando yo ejecute, de igual manera me va a tener que salir el resultado, ya. Vamos a probarlo con el mismo valor que estábamos trabajando, por ejemplo, ingrese un número, decimos 2, y ahí nos dice, ¿no? El número es positivo y el número al cuadrado es 4, porque 2 elevado a la 2 es 4. Eso es lo que hace POW. 2 elevado a la 2 es 4. ¿Me dejé entender esta última parte? ¿Sí? ¿Se entendió esta última parte? Sí, profe. Todos, a ver, por favor, confirmen todos. A ver, los escucho. Les expliqué esa parte. Sí, profesor. Muy bien. Les expliqué esa parte, ¿por qué? Porque para el ejercicio 4 lo van a necesitar, aquí está, potencia es igual, o sea, aquí sería, en este caso, aquí sería POW, entre paréntesis, n,2. En esta parte de acá sería POW, entre paréntesis, n,3. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahora hay otro detalle. Cuando trabajamos con residuo, en PCIN utilizábamos la palabra mod, de módulo. En C++, ese mod se reemplaza por signo de porcentaje, esto. Ya, se reemplaza por ese signo, ¿ya? Y no olvidar que cuando es un igual,
sería doble igual en C++. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Esto para que lo tengan en cuenta al momento que elaboran C++. El mod va a ser porcentaje y el igual pasa a ser doble igual. ¿Ya? En el ejercicio 4, básicamente es casi parecido al 3, entonces ya lo tienen ahí. El 5, también acá utilizan mod, ya saben que tienen que modificarlo por signo de porcentaje, doble igual. Y por último el ejercicio 6, a ver el ejercicio 6, ¿van a utilizar algo fuera de lo común? No. Muy bien. Muy bien, entonces este archivo con el de ayer, la clase de ayer más la clase de hoy día, les comparto el grupo de WhatsApp, también van a estar disponibles en plataforma, pero por favor practiquen el ejercicio, ya, practiquen los ejercicios que estoy dejando, ya. Para mañana estamos miércoles, ya. Mañana por favor estos ejercicios los socializamos en clase. Ya cada uno va presentando su solución y de acuerdo a ello le voy asignando una nota. ¿Les parece? Entonces ya tienen una ayuda, tienen el código PCI. ¿Sí? ¿Me confirman por favor si hasta aquí se entendió la tarea del día de mañana? Sí, profe, sí se entendió. Sí, muy bien. Bien, entonces... Si profe, ¿podría poner un ratito la anterior en PC, en C++? ¿Esto? Eso estabas pidiendo, Mari Carmen. Sí, profe, sí. Ya. Ese. Ya, muy bien. Ok, entonces damos por finalizado la actividad del día de hoy, ya para reencontrarnos el día de mañana.